Feliz inicio de semana, queridos hermanos, queridos amigos, qué alegría saludarlos y qué bueno es tenerte por acá en este canal para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Les cuento que nos encontramos iniciando la carta de Tito. Esta carta es escrita por Pablo al joven Tito en el año 65 después de Cristo. El esquema de esta carta es la siguiente. Por ejemplo, encontramos en primer lugar los requisitos para el ancianato o para ser obispo. Debían de tomarse ciertas consideraciones, tal cual como Pablo había mencionado en la carta al joven Timoteo, al pastor Timoteo. Ahora lo menciona aquí al misionero y pastor Tito, el cual debía también cuidar la iglesia, protegerla, llevarla en paz para que él pudiese guiar a las personas a la sana doctrina. En segundo lugar, pues Pablo hace un hincapié muy grande allí en enseñar la sana doctrina. En tercer lugar, habla sobre la justificación por la fe y la gracia, presentando la segunda venida de Cristo como el mayor motivo para prepararnos para estar siempre con el Señor. Eh, Pablo inicia diciendo lo siguiente en esta carta, el versículo número 1. Pablo dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios no miente, prometió esta vida desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación para que me fuese encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo tiene un compromiso con la palabra. Desde que le escribió a Timoteo le está hablando de cuidar, de proteger a la iglesia en la sana doctrina y de conservarnos en la doctrina, de conservarnos en la palabra. Por aquí ahora se encuentra con Timoteo y con Tito, y pareciera que le dice lo mismo. Pareciera que le dice, mira, hay ciertos requisitos para que una persona sea obispo. Y una de esas cosas es que sepa retener bien la palabra. Ya vamos a llegar a ese punto, porque usted sabe que hoy día nos encontramos en un problema muy grave. Las personas no estudian la palabra, pueden leer la palabra, pero no tienen tiempo para estudiar la palabra. Y el objetivo de Satanás es que el ministro, el predicador, el pastor o sea laico, no tenga tiempo para orar ni para estudiar la palabra. Pensamos que la teología universitaria ya fue suficiente. Hemos predicado tantas veces y hemos hecho tantos sermones que es cuestión simplemente dame el micrófono y yo hago el sermón, ya no hay problema. Y eso ha debilitado el ministerio, ha debilitado la iglesia, ha debilitado el reavivamiento espiritual y ha hecho que muchas personas no tengan un pensamiento sólido en la fe. Mira cómo ahorita la iglesia está sufriendo por no tener una postura clara sobre lo que es el pecado. Están sufriendo con la teología de la última generación, y bueno, por no estudiar la palabra. Vamos al versículo número 4. Bueno, Pablo aquí destaca que la predicación es el medio utilizado por Dios para hablar a su pueblo, pero cuando esa predicación es bíblica, a través de su palabra. A Tito, verdadero hijo en común, o en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. En el versículo número 5, Pablo dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ancianos, los obispos, debían de estar allí presentes como pastores locales, para cuidar a la grey del Señor. El texto bíblico dice, el anciano debe ser irreprensible. Mira acá, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigos de la contienda, no codicioso de ganancias deshonesta, pero debe ser hospedador, amante de lo bueno. Yo quiero detenerme acá. Sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, o sea, tener dominio propio. Pablo menciona lo que no debe ser el obispo o el líder de iglesia y lo que sí debe ser.
Entre las características las cuales él menciona lo que no debe ser, menciona que debe de ser sereno, no iracundo, no soberbio, o sea, debe ser todo lo contrario, humilde, no amigo de las contiendas. Jesús nunca invirtió tiempo para discutir de las cosas vanas de la ley. Jesús se dedicó a hacer evangelismo y a hacer que las personas se salven. Y los ancianos y los líderes de la iglesia deben de seguir ese camino de Jesucristo. Pero el anciano sí debería ser hospedador, sí debería tener características de entender, comprender y saber enseñar la palabra, porque el texto bíblico dice, versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen o a los que contradicen. Los que contradicen la Escritura debían de ser reprendidos con respeto, con criterio, pero también con certeza, con firmeza, con convicción, pero sobre todas las cosas, con la palabra del Señor. El anciano debía de tener estas características, porque saben que un requisito en el tiempo de la ordenación al ministerio en la época de Pablo, por lo menos se exigían 3 cosas básicas. Número 1, que el hombre, el obispo, el llamado por el Señor, supiese o conociese bien la palabra, la doctrina. Número 2, que tuviese capacidad para enseñarla. Y número 3, capacidad para vivirla, que es lo que él mencionó anteriormente, era su ejemplo moral, estar moralmente apto para enseñar la palabra del Señor. Estas características no quedan en el pasado. Estas características siguen aplicando para el presente. Usted puede decir, pero ¿qué tengo que ver yo en eso? Yo no soy dirigente, yo no soy anciano, yo no soy pastor, yo no soy ministro, no tengo nada que ver con esta teoría. Esto es para todo ser humano. Si usted es padre de familia, ya usted es pastor, ya usted es sacerdote de casa, ya usted debe ser un ejemplo, un modelo. Debe de proteger a su hogar, que su primera iglesia es su casa, su grey. Debe de enseñar a sus hijos el cimiento de la palabra y de la doctrina, para que no los engañen en las escuelas, en los colegios, para que no le metan ideologías diabólicas y satánicas como enseñan actualmente en muchas instituciones no creyentes, no cristianas. Entonces, las características que debía tener el obispo es la característica que debe tener cualquier padre y cualquier madre que quiera guiar a sus hijos al camino de la salvación, que quiera guiar a su familia juntos a la vida eterna. Pero es interesante, queridos hermanos y amigos, que el texto bíblico concluye diciendo, hay muchos obstinadores, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. A estos es preciso tapar su boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y cuando Pablo dice esto, se refiere también a aquellos judaizantes que estaban siendo guiados o instruidos por muchos sacerdotes y escribas que se consideraban más cristianos que los cristianos. Miraban a los cristianos como herejes y ellos como los que tenían la verdad única y absoluta. Y entonces ingresaban a estos lugares, ingresaban a las congregaciones, se misturaban dentro de la iglesia para enseñar falsas doctrinas. Pero también había otro grupo, y estos grupos eran dirigentes de la iglesia, que tenían cargos en la iglesia, ancianos, obispos, que daban palabras y sermones para ganarse el favor de los ricos, para ser favorecidos con el dinero de los empresarios y de los ricos, para ellos poder tener ganancia. Es decir, sacrificaban la palabra y sacrificaban la verdad para caerle bien a la gente. ¿No se ve eso en nuestro tiempo? ¿No hay predicadores así en este tiempo? Que sacrifican la palabra simple y llanamente para ser dulce, convertirse en miel y azúcar para sus oyentes, a costa de la mentira, a costa del engaño, a costa de la falsedad. Gente linda, finalmente Pablo concluye diciendo, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero, porque por eso repréndelos duramente para que sean
sanos en la fe y no atiendan a las fábulas judaicas ni a los mandamientos de los hombres que se apartan de la verdad. La importancia de conservar la sana doctrina, de conservarse en el Señor, de no corromperse. La firmeza que tenía que tener, por otro lado, Tito, para reprender el pecado, para reprender las herejías, para reprender las falsas doctrinas. Y por otra parte, la iglesia advertida y preparada, sabiendo que estos hombres no eran representantes de Dios. Finalmente, Pablo concluye diciendo: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque lo que define al cristiano no es solo su doctrina, su teología, su conocimiento o su sabiduría referente al texto bíblico. Los demonios también conocen la Biblia, de paso creen y tiemblan. Lo que define o lo que muestra que la gracia está haciendo efecto y está siendo vivificante, transformadora y salvífica en nuestras vidas son nuestras obras. El ser humano no se salva por las obras, pero todo aquel que es salvo y está caminando para el cielo manifiesta buenas obras, se conserva en la doctrina y no se separa ni a izquierda ni a derecha de la palabra del Señor. Gente linda, vamos a orar. Gracias, Padre amado, te damos por tu santa palabra. Ayúdanos a mantenernos siempre fiel a tu palabra, a tu doctrina, y a no separarnos de ella ni a derecha ni a izquierda. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si esta palabra te ha hecho bien, ayúdame entonces a compartir para que más personas puedan seguir firmes en la fe, en la palabra y en la doctrina.